Estamos en tiempos en donde es muy común ver el otro lado del juego de espejos que se le llama al cine cuando uno ve una historia. Muchas veces, de hecho, en el caso incluso de los cuentos animados en Disney, La Sirenita, lo que vimos hace 50 años hoy se le da otra retrospectiva, otra mirada, puede ser desde el color racial, puede ser desde el género femenino, masculino. Bueno, hace cerca de 30 años, uno de los cuentos más populares, de las historias más populares del país, La Quintrala, fue reescrita desde la mirada y la óptica femenina. Estoy hablando de lo que tengo en mi mano acá. Maldita entre yo y entre todas las mujeres. Libro de Mercedes Valdivieso, una escritora y por sobre todo activista femenina que se adelantó a todo, se adelantó a la moda hoy día de buscar las otras ópticas, porque lo digo como moda porque esto era algo que salió desde las entrañas, desde el corazón y que nunca está de más revisarlo. Así que vamos a hablar con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Ciencias, de Educación y Ciencias Sociales de la UNAM, para hablar de esto, porque yo lo tiro un poco como broma, María Gabriela. El fondo, el hecho de que hoy día todo tiene una perspectiva nueva, es parte de la venta hoy en día, vende un poco la sensibilidad, que es algo que deberíamos haber tenido hace 200, 300 años atrás, pero hay casos donde son reales, salen del corazón y salen de la perspectiva de la vida personal. Yo lo que hacía Mercedes Valdivieso, yo lo decía, es escritora, pero también antes yo creo que es activista, porque su primera novela, lo hablábamos, La Brecha, lo escribió a los pasados los 30, después de un bagaje de sufrir ser mujer en Chile en las décadas de los 50, después de sufrir lo que es un país que, bueno, hoy día, de hecho, hoy día ya se sufre siendo mujer debido a un puro dato. Yo recuerdo el otro día escuchaba en Transantiago están alentando a que el 19% de las mujeres ganen lo mismo que los hombres en 2024. Estamos hablando, imagino yo sin nacer cómo eran los 50, lo imagino, pero también lo entiendo porque he leído sus novelas y hoy en día hay demasiadas cosas que se representan en el Chile de hoy. Te doy la bienvenida. Te quería preguntar, después de este largo intro, ¿por qué es tan importante leer estos dos libros que tengo en mis manos? La segunda novela de Mercedes y la última, con respecto a lo que se cuenta en una historia que es ficción, pero a la vez retrata lo que es un Chile de alguien que lo vivió. Pablo, bueno, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad, efectivamente, de difundir un trabajo de reedición, como decías, de dos obras de Mercedes Valdivieso, efectivamente su segunda novela, publicada en 1963, la primera vez, que es la novela La tierra que les di, y la que tú comentabas, que fue la última novela de Mercedes Valdivieso, publicada en 1991. Ella falleció el 93, había nacido en 1924, así que estamos en el año de su centenario en el fondo. Eh, Porque en parte en este esfuerzo que ha realizado de rescate patrimonial la editorial Suramérica, lo que se busca es justamente poner en valor la obra de una mujer que parece muy adelantada a su tiempo, justo lo que comentabas tú, pero no por eso ha perdido vigencia. La particularidad que tienen las novelas de Mercedes Valdivieso es que vienen a representar, yo creo que a través de la ficción, de la literatura, ciertas temáticas y problemáticas que son atingentes, que lo han sido para la sociedad chilena a lo largo del siglo XX, por lo menos desde la segunda mitad. Y tienen la particularidad, por lo tanto, que entremezclan, aunque Mercedes Valdivieso siempre dijo que sus personajes eran otros, no es ella misma, siempre se cuela, eso sí, se entremezclan sus propias vivencias como una mujer que enfrentó el largo siglo XX desde las particularidades de los desafíos que le correspondía a cualquier mujer común y corriente, en el fondo, encarar y tratar de lidiar desde dificultades familiares hasta aquellas que tienen que ver con políticas públicas con las que hasta el día de hoy seguimos lidiando. Claro, ella es parte de un Chile mediados de la década de los 50, este cambio social que quizás se cimienta con la llegada de Pedro Aguirre Cerda, de fortalecer la educación en los años 30, 40, que lleva a que estos adolescentes, a jóvenes entre los 50 y los 60, construyan un Chile que finalmente no fue, hay que decirlo, ya finalmente fue el sueño de un país diferente, pero a la vez ese correr un poco la reja hacia la igualdad llevó a que finalmente parte de eso nos beneficiara a nosotros. No se logró todo lo que ellos querían, pero en ese grupo había muchas mujeres y yo siempre lo hablábamos acá, hay tanta historia silenciada, hay tanta obra que quizás hoy día, 70 años después de una de estas obras, 60 años después, el centenario de esta autora, más que decir su nombre es invitar a que la gente lea estas historias, porque si bien son novelas,
retratan algo y finalmente lo que queda es el mensaje, que es lo que nos queda en la cabeza y nos hace quizás cambiar nuestra forma de ser. Siempre la invitación es a leer las historias, más que aprenderse los nombres de los personajes, y sobre todo hay un sinfín de Cafarena. De hecho, en Chile está desde la primera mujer que dio un concierto de piano en Latinoamérica hace casi 80 años, tenemos íconos femeninos, la primera mujer cineasta que fue francesa vivió en Chile. Hay tanta historia silenciada por los hombres y básicamente encuentro que el aporte de esto es llevar a la gente a que lea estas historias, que son muy entretenidas y que no son utilitarias, son bastante reales. La historia de la Quintrala, yo te lo contaba, yo me la leí en la U y lo encontré fascinante porque es tan entretenido y a la vez te muestra una perspectiva nueva, sobre todo si eres hombre. Efectivamente, la idea es, claro, a Mercedes Valdivieso se la reconoce como la precursora del feminismo no solamente en Chile, sino que en América del Sur, porque saca una voz que es muy directa. Ella dice que cuando sacó su primera novela, La Brecha, que por lo demás ahora acabamos también de publicar con la editorial Suramérica, ella dijo que ella estaba diciendo en voz alta lo que mucha gente pensaba en voz baja. Y se atreve en el fondo de frente a plantear ciertas temáticas. Entonces, ojalá pudieran todos acercarse a leer su obra, porque como decíamos, no han perdido vigencia, y porque es muy interesante poder conocer en realidad más allá de la etiqueta que la clasifica como la precursora de ciertas ideas feministas, tratar de entenderla en el universo que le correspondió vivir y entrar a dialogar con ella. Es muy interesante en ambas novelas porque son historias, además, como dices tú, muy entretenidas, que se leen de manera muy rápida, también son fáciles de leer y de verdad atrapan y conmueven. Por una parte, La tierra que les di, y uno no quiere hacer ningún spoiler, pero es una obra que básicamente trata acerca de estos conflictos intergeneracionales dentro de una familia, protagonizado por una madre que ya está en los últimos días de su vida, está en su agonía, y que vive de la añorancia de sus épocas de oro, mientras ve que sus hijos y nietos están preocupados de repartirse la herencia que esta mujer les va a dejar y que básicamente es su tierra, es su campo. Entonces uno puede ir viendo cómo lidian y cómo se tensan las distintas generaciones del siglo XX con sus propios intereses, cómo ha llegado la modernidad a Chile y de qué manera se le va dando la espalda también a una tradición. Entonces no hay solo feminismo, también hay temas de conflictos culturales, de reflexiones que han atravesado en el fondo nuestro país y que nos pueden interpelar como sociedad. Y la segunda que comentabas, Maldita yo entre las mujeres, es la invitación a ponernos los zapatos de la Quintrala. Más bien, no de la Quintrala, de Catalina de los Ríos y Lispberger. Sacarle la etiqueta de la Quintrala y tratar de entender qué es vivir como mujer en una sociedad como la del mundo colonial, con todos los límites o los obstáculos que podían significar para el género femenino, básicamente. Y desde la inteligencia y la agudeza que pudo haber tenido una mujer como Catalina de los Ríos. Claro, aparte ayuda mucho para sensibilizarlos en temas que quizás no comprendemos. Esto es como el típico ejemplo, o sea, cuando la gente dice, le molesta que alguien pida dinero en la calle, y en vez de preguntarse, en vez que te moleste, ¿por qué no te preguntas qué lleva a una persona a pedir dinero en la calle? O sea, básicamente ese es el juego de roles que se plantea mucho en el cine y en la literatura, sobre todo para finalizar. ¿Segunda novela o última novela para entrar en el legado de Mercedes Valdivieso? Bueno, vamos con estas dos primeras novelas. Yo sugeriría empezar leyendo Ojalá la brecha, que ahora se suma y es la tercera que está reeditada porque es la obra pionera de Mercedes Valdivieso, pero también el ejercicio de empezar de adelante para atrás, en el fondo, y empezar con Maldita yo entre las mujeres y la historia de la Quintrala puede ser una buena puerta, pueden enganchar ustedes realmente con las obras de Mercedes Valdivieso y de ahí irse hacia atrás aquellas con las que más famosa se ha hecho. Esperamos seguir en este rescate patrimonial y poder sumar las novelas que todavía faltan de ella, si bien ya existen algunas ediciones, pero esperamos ir siempre creando un aparato crítico, un estudio preliminar que les permita a ustedes conocer mejor a esta mujer en todas sus dimensiones para poder también valorar mejor sus obras. Para cerrar, ¿dónde pueden encontrarse estos libros? Estos libros fueron reeditados por la editorial Suramérica, que se escribe con Z, Suramérica,
y están disponibles justamente en la plataforma web de la editorial. Así que es suramerica.cl, pueden encontrar las obras reeditadas de Mercedes Valdivieso y yo estoy segura que pueden llegar incluso a emocionarlos. Deberían estar en primero medio algunos de estos dos libros, sobre todo La brecha, que es un manifiesto de ideas y convicciones. Muchas gracias, María Gabriela, te quiero agradecer esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, Pablo, por la oportunidad y ojalá todos se entusiasmen con conocer a algunas autoras más. Nos falta reconocer nuestra literatura femenina en Chile. En todos los campos de la vida te quiero agradecer. Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, ahí está, la invitación hecha. Mercedes Valdivieso por 2, su segunda y última novela, y se acaba de reeditar la primera, La brecha. Son bastante entretenidas, de verdad, abren la cabeza para quienes tienen un mundo cerrado como lo tuve yo y lo sigo teniendo quizás. Y si quiere también seguir viendo noticias, los invitamos a que sigan acá en las pantallas de CNN Chile.